Ustedes saben que yo acá en este programa, Mucho que Contar, siempre les hablo de los horrores que viven quienes cruzan la selva del Darién, ¿sí? Siempre hablamos sobre este tema, es recurrente en el programa, tratando de alguna u otra manera de disuadir a quienes están pensando cruzar el infierno de la selva del Darién. Pues bueno, buscando quienes hayan conocido de primera mano justamente esa selva, no quienes lo cuenten de manera, pues por lectura de textos, por haber visto algunos trabajos. No, quiero hablar justamente con quienes han conocido la selva en primera mano. Quisimos entrevistar hoy a una periodista argentina, Carolina Amoroso, periodista de Todo Noticias Argentina, quien estuvo en la selva del Darién para hablar precisamente con alguien que estuvo allí y conoce de cerca qué es la selva del Darién. Carolina está conectada con nosotros en este momento. Carolina, buenas tardes, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, saludo a toda tu audiencia y a vos. Muchísimas gracias por el interés en el trabajo que hemos hecho hace algunas semanas atrás. Claro. Bueno, nosotros nos propusimos, como vos decís, tratar de entender qué hay detrás de que entendemos que es uno de los secretos macabros mejor guardados de América Latina, ¿no? La selva del Darién. Así es. Y viajamos para, entrar, digamos, en ese territorio inhóspito, controlado, en el caso del Chocó colombiano, que es el Darién del lado colombiano, por grupos criminales, que controlan la zona y ejercen el poder de hecho desde hace ya muchos años. Uh-huh. Ingresamos las primeras horas de las trochas con los migrantes para hablar con ellos y luego nosotros pasamos, volvimos hacia Capurganá y pasamos hacia Puerto Valdías, al lado panameño, para después trasladarnos en territorio panameño hacia Canal Membrillo, que es donde llegan los migrantes, ¿no? Para ver cómo llegaban ellos después del cruce. Y lo que nos encontramos allí, puedo asegurarte que son postales y rostros que delatan haber vivido un verdadero infierno en la tierra. Por eso tu categorización es exacta, es un infierno en la tierra lo que esta gente narra, ¿no? Imagínate, y eso que tú lo viste, Carolina, porque yo lo narro así por testimonios de personas que han logrado pasar y que después de pasar dicen, por favor no lo hagan, no vengan al Darién, pero pareciera que la gente no lo cree, no está informada, no lo sabe. Ahora me parece que estamos conociendo más de la selva. Tú decías acá que era el secreto mejor guardado desde años. Había gente que pasaba la selva del Darién hace mucho tiempo, pero ahora es una cantidad insólita de personas que están pasando, miles. Descomunal. Y de compatriotas venezolanos, que duele mucho decirlo. Ahora mismo hoy estamos reportando desaparición de por lo menos 70 venezolanos cuyos familiares están diciendo que no saben dónde están sus familias. ¿Qué lograste ver tú en cuanto a esa cantidad impresionante de migrantes, bueno, sí, venezolanos, pero de otras nacionalidades que están cruzando esa selva, Carolina? Bueno, con respecto a lo que contás, varias observaciones, ¿no? El Darién ha sido un punto de cruce, una ruta irregular que ha sido elegida muy entre comillas, porque esta gente está arrojada a sus propios abismos, con lo cual hablar de una elección real detrás de eso, ¿no? Y uno dice, bueno, si se exponen a este infierno, ¿de qué infierno peor están huyendo, no? Sí. El grueso del flujo migratorio por momentos ha estado constituido por haitianos, cubanos, y ahora hay mucha prevalencia de venezolanos en la ruta del Darién. Entiendo que esto tiene mucho que ver con las regulaciones y las exigencias de visas en algunos países, que eran, países de llegada para luego seguir rumbo hacia los Estados Unidos. Yo me encontré realmente con una mayoría muy importante de venezolanos, tanto en Necoclí, que es el portal del Darién, desde donde toman las lanchas para cruzar el mar e internarse a través de Capurganá en las trochas, como los que estaban saliendo del lado panameño, ¿no? En Canal Membrillo. Puedo asegurarte que, te estremecía. Yo recuerdo en esas nosotros hicimos las primeras horas de las trochas con ellos y después salimos para encontrar los grupos que salían del lado panameño. Y ya en las primeras horas, ya esa hostilidad nos agarró. Recuerdo una lluvia muy, muy copiosa en el medio y había una mamá venezolana con 2 hijitos de 3 años, 2 mellitos, 2 gemelos,
Y yo decía, ¿cómo van a hacer estas criaturas para resistir 7 u 8 días con todas estas inclemencias, ¿no? Uh-huh. Realmente es impresionante, pero incluso cuando están hasta quebrados por momentos en el arranque o asustados, no se imaginan lo que les espera, porque esto es lo que se repite en los testimonios de los que salen, ¿no? Cuando los escuchás en Panamá decir, esto no es ni un 10%, o sea, yo no me imaginaba ni un 10% de lo que esto terminó siendo, ¿no? ¿Por qué no se lo imaginan? Carolina, ¿por qué no se lo imaginan? Fíjate que ahora mismo estaba viendo un video que me rompió el alma. Lo voy a poner acá para que lo escuches, de lo que les venden estos coyotes en este caso a los venezolanos, pero estás hablando de haitianos, cubanos, pero sí, a los venezolanos, ¿no? ¿Cómo les venden el paso? A ver, déjame ver acá, porque acá lo voy a poner, ¿no? Dice así. Directamente hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Amigo Freddy, ¿qué le parece que estás directamente aquí en la agencia? Pero además quiero decirte, amigo mío, que un aplauso para ti mismo, que Dios te bendiga. No sé si logras oír bien, creo que no se oye muy bien, pero fíjate, es un video de un hombre que está justamente como en un lugar donde están los coyotes, está en una piscina, y le dicen, felicitaciones, aplausos para ti, vas directo a Estados Unidos, y él está perfecto allí. Y luego está el mismo hombre en la selva, prácticamente muerto en vida, alguien lo graba diciendo, este hombre está muy mal, está aquí abandonado, está muy mal, abandonado. Les venden espejitos diciendo que los van a llevar. De hecho, hay un grupo donde entraron periodistas venezolanos diciendo que no tienen que atravesar la selva. Siempre tienen que atravesar la selva, Carolina. Absolutamente, y esto yo lo quiero reforzar, y gracias por preguntarme por esto. A mí me han preguntado, no, Carolina, porque en este grupo te venden una ruta más corta a través de Carreto. Seguramente a alguien que haya estado en esos grupos le va a sonar esto que le digo, a través de Carreto, y que entonces, y que son menos días en la selva, y que son... Yo me cansé de escuchar testimonios, pero me cansé de escuchar testimonios de gente a la que le vendieron esa ruta y resulta que terminó perdida, sola, pasando las peores cosas que te puedas imaginar en la selva durante días y días. De hecho, recogimos un testimonio de un hombre que lo hicieron subir a una lancha de noche, justamente para llevarlo a Carreto. Lo hicieron subir a una lancha de noche y naufragaron. El hombre logra salvarse, se interna en la selva, llega del lado panameño, pero me dijo, eso es una locura. Es una locura. O sea que todo es de trampas, son todas variantes de una misma trampa, sí, que es una ruta que bajo ningún concepto debiera ser atravesada y que además forma un camino de deshumanización y de desprecio por la vida de estas personas. Les venden que los van a guiar y resulta que, como dicen ustedes, los dejan botados a mitad de camino, no hay contemplación. Y esto, mirá, te digo, habiendo estado en esas primeras horas nada más, yo ya vi cómo se iban quedando atrás familias que no lograban, por supuesto, seguir la velocidad de las personas más jóvenes que iban solas y del guía, y nadie repara, o sea, los guías no reparaban en ellos, se hacen llamar guías, son coyotes. Exacto. Entonces yo pensaba, bueno, si esto está pasando en las primeras horas, al tercer día el guía desapareció para ellos. Por supuesto. ¿Cuántos días más o menos dura la travesía? Mira, bueno, varía por supuesto de si van con familias, del estado físico de las personas en cuestión y por supuesto de las inclemencias de la selva y de lo que pueda surgir en el camino, ¿no? Hay gente que se lastima, hay ríos muy correntosos, esto conforma uno de los peligros, te diría, más recurrentes, que es la crecida de los ríos, y ha habido incluso criaturas arrastradas por estos ríos. Yo he escuchado historias hasta de padres que se han quitado la vida porque el río se ha llevado a uno de los hijos. Bueno, nada, historias estremecedoras. Terrible. Generalmente la gente te habla de entre, te diría, 5 a 7, 8 días. Pero puede ser mucho más y por supuesto, y esto hay que decirlo, estos son las personas que llegan del otro lado y que logran sobrevivir, porque también otra de las cosas que quiero remarcar es que nosotros hicimos decenas de testimonios en Panamá y puedo asegurarte que la inmensa mayoría me refiero a haber visto personas muertas en el camino.
Uh-huh. Entonces, bueno, nada, más allá de que hay algunos de los mismos senderos, con lo cual pudieron haberse topado y pueden haber visto un mismo cuerpo, la verdad es que lo que es estremecedor es si quiere ensayar la respuesta a la pregunta de cuántos muertos y cuántos desaparecidos hay en el Darién, porque en lo que va del año, 44.000, según los datos de Panamá, 44.000 personas completaron la travesía, digamos, llegaron a Panamá. Del lado colombiano no tenemos datos, obviamente. Y el año pasado fueron 133.000. Yo te pregunto, wow, ¿cuántos muertos y cuántos desaparecidos tiene el Darién? Exacto, ¿cuántos se han quedado? Porque no hay estadísticas de nada. Y la pregunta es, acá, Carolina, ¿por qué no hay control de esas mafias en el Darién? Porque no sé, a ver, hay historias terribles de violaciones a mujeres, de asesinatos, de robos. ¿Por qué no hay control en esa zona? ¿Por qué no hay patrullaje? ¿Por qué están así como un triángulo de las Bermudas allí? Bueno, claro, creo que esa es una buena metáfora para contarlo. Me parece que habría que remontarse a lo que ha sucedido, te diría, sobre todo del lado colombiano, ¿no? O sea, el control y el gran secreto a voces cuando vos ingresás a la zona de Necoclí, ni que hablar a todo el Chocó, la zona de Capurganá, Candí. El gran secreto a voces es que el control lo ejerce un grupo conocido como la AGC, las Autodefensas Gaiteristas de Colombia, o también conocido en su brazo narco como el Clan del Golf. Estos son grupos que llevan muchos años construyendo poder, y construyendo poder de hecho, digamos, teniendo incidencia sobre los negocios regulares e irregulares, con lo cual son grupos que se van diversificando y por supuesto también tienen ahora su parte en el negocio de la migración, ¿no? Que es un negocio millonario, ¿no? Imagínate. Es un negocio millonario por la cantidad de gente de la que estamos hablando. Me parece que hay algo de ese control territorial de tantos años que hace que también sea un territorio impenetrable en cuanto a otro tipo de junglas, ¿no? Y otro tipo de marañas, en este caso que tiene que ver con las organizaciones criminales, ¿no? Claro. Que por supuesto después generan lo que genera cuando empiezan a disputarse poder, ¿no? Pues ahí empiezan a surgir otras facciones que quieren disputarse esos mismos negocios, ¿no? Porque entiendo, Carolina, que cuando llegan al punto de Panamá, donde finalmente pasan el tapón como tal, hay un puesto de Médicos Sin Fronteras donde allí es donde se reportan los abusos sexuales, la violencia sexual a mujeres, cómo llegan, en qué condiciones, y si incluso pueden seguir adelante o los mandan hacia atrás, es decir, si los devuelven a los países, a Colombia, y hacia atrás. ¿Qué pasa en ese puesto? Mira, te diría que hay, te hablaría de dos instancias. Ellos apenas salen del Darién, la primera recepción es en un paraje indígena donde nosotros estuvimos. Hay que tomar una piragua, 5 horas selva adentro. Esa comunidad se llama Canán Membrillo. En esa comunidad solo está Senafront, digamos, que es la Fuerza de Fronteras de Panamá. Es una fuerza especializada justamente porque esta ha sido una frontera históricamente caliente. Es una fuerza especializada en fronteras y hay mucha presencia de Senafront, pero no hay organizaciones en Canán Membrillo porque es como, te diría, el portal directo de recepción de los que salen, es en el propio Darién, Canán Membrillo, no es bien selva adentro, por eso te decía lo de que tenés que tomar una piragua que te lleva ahí a ese paraje, y ahí empiezan a llegar. Ahí acampan, bueno, imagínate que esta es una pequeña comunidad indígena totalmente revolucionada por el fenómeno de la migración, y al día siguiente los llevan a Puerto Limón, y de Puerto Limón a una suerte de centro de recepción de refugiados que se llama San Vicente. En San Vicente hay presencia de organizaciones, entre ellas Médicos Sin Fronteras, que está haciendo un gran trabajo en el lugar. Una de las cosas que Médicos Sin Fronteras pide es poder estar en Canán Membrillo, que es el primer punto de recepción, porque claro, imagínate que hay personas que tienen una ventana de tiempo en el que deben ser asistidas, sobre todo si han sido víctimas de algún tipo de ataque o crimen sexual, ¿no? Claro. Entonces también hay una urgencia en la asistencia, ni que hablar de que hay gente que viene en estado de emergencia psicológica o en cuanto a su salud mental, porque ha vivido episodios por demás traumáticos. Pero lo que ves en Canán Membrillo es, te diría, la herida en carne viva, ¿no? Nosotros nos tocó estar allí
claro, los ves salir en estado de shock. Incluso nosotros hemos visto chiquitos no acompañados por sus padres porque alguno de sus padres se lastimó, el papá decidió quedarse en los casos que vimos con la mamá y lo entrega a un amigo del camino que lo lleva a territorio seguro. Y después, afortunadamente, los 2 casos que nosotros vimos, 3 hermanitos y un chiquito, afortunadamente pudieron reencontrarse después, pero en muchos casos no está ese final, ¿no? Hay ese final feliz. Y bueno, imagínate el destino de esas criaturas que quedan, libradas a su propia suerte en algún albergue para niños no acompañados y en esa suerte de limbo en el que puede ingresar un niño viviendo un episodio como ese, ¿no? Claro, terrible. En algún reportaje leí que muchas veces, de acuerdo a las condiciones como llegan, los podrían devolver. ¿Eso es así, Carolina? Mira, yo no he visto algo así, no tengo conocimiento de algo así. Sí he visto que en Canal Membrillo, Senafrón tiene un puesto donde les toma los biométricos, todo tipo de objetos punzantes, por lo que yo vi, o al menos en los grupos y en los contingentes que yo vi salir, les quitaban los objetos punzantes y se les permite en la misma comunidad acampar esa noche para luego trasladarse en piraguas que los lleven al centro más formal de recepción o más, te diría, acondicionado de recepción de migrantes, que es el que está en San Vicente. Porque, bueno, Canal Membrillo todavía es bien selva adentro, ¿no? Pero eso es lo que yo vi. Yo no vi que devolvieran a nadie. Imagínate que además sería devolver a alguien a la selva, o sea, a ese camino totalmente inhumano, ¿no? Claro, no, entiendo que no es a la selva, sino como que de Panamá los deportan, pues. O sea, como que fueran deportados. La deportación formal. Sí, exacto. Sí, mira, yo no tengo tanto conocimiento de qué es lo que pasa allí. Los casos que yo observé, y no tuve conocimiento de ningún caso de deportación, sí los casos que yo observé, mucha era gente que esperaba que para seguir camino rumbo al tan, ya diría, casi un cliché, el sueño americano, pero termina siendo ese gran sueño dorado que todos abrazan. Para seguir camino rumbo al sueño americano tienen que reunir el dinero también para salir de ese centro de recepción de migrantes en algún bus que lo lleve hacia Costa Rica. Claro. Eso cuesta dinero, y pensá que algunos de ellos han sido asaltados en el camino o les cobraron algún extra para guiarlos y ya no tienen dinero. Exacto. Entonces, porque cruzar en ese limbo. Cruzar la selva no lo es todo, luego sigue el camino hacia arriba, hacia México, y pasar después en México hacia Estados Unidos, es decir, no es el final. Hablando de plata, Carolina, ¿cuánto cuesta aproximadamente ese cruce por la selva del Darién, de Colombia hasta Panamá? Nada más la selva. Solamente me han referido todo tipo de cifras, ¿no? Vos salís desde Necoclí y para que te des una idea, lo que a vos te costaría una lancha $25 que te lleve de Necoclí a Capurganá, a un migrante le saldría $50, porque les cobran todo mucho más. Así que, bueno, ahí tenés por persona $50 la lancha que te lleve de Necoclí a Capurganá, y después un guía te puede llegar a cobrar hasta $300, pero incluso en el camino decirte que te tiene que cobrar más porque solo le habías pagado hasta cierto punto, y cobrar más por persona. Así que imagínate, ¿no? O sea, saca la cuenta de lo que significa por bueno, nada. Generalmente, bueno, obviamente se reúnen en grupos para tamizar algunos costos, pero es mucho dinero, sumado a que tienen que comprarse, bueno, o les venden esta suerte de kit de selva, ¿no? Que es lo básico para sobrevivir, la criolina para las serpientes, para poner alrededor de las carpas, Perdón, Carolina. ¿Aló, Carolina? Se cayó aquí Carolina. Carolina, decías que el kit que les venden para el cruce, creolina para ponerse para las serpientes. No, creolina para poner alrededor de las carpas para las serpientes.
recipientes, Sí. bueno, las carpas, los machetes, las linternas, cosas, te estoy diciendo, muy básicas, porque pensá que esto es selva cerrada, con lo cual si no tienen algo de estos elementos básicos, es muy difícil pensar en poder pasar 6-7 días allí, y aún así es muy precario, ¿no? Esta es una naturaleza muy furiosa, Claro. y quizás no lo llegan a comprender en toda su dimensión, pero mira, te digo, nosotros las horas que estuvimos en esas trochas y nos agarró lluvia, en un momento se hacía un lodazal para subir, y después nosotros salimos, y yo me imaginaba, imagínate, este es el famoso cerro La Llorona, o Loma La Llorona, que dicen que es sumamente hostil para subir. Imagínate la ha hecho un lodazal. Bueno, en efecto, después cuando pasé del lado panameño me decían, no sabés lo que fue porque no llovió ahí. Hay gente que habla de lodo hasta la cintura. Qué horror. Es impresionante pensar en ese tipo de situaciones, y a mí se me vienen todo el tiempo a la cabeza las mamás con los hijitos, las embarazadas dispuestas a hacerlo, y los adultos mayores, la gente grande que ves y decís, no hay forma de que el cuerpo, aún te diría adulto joven, le responda frente a tal adversidad. Sí, increíble. Carolina, el testimonio más fuerte, más desgarrador... ¿Me escuchas? Ahí estás. Sí, Carolina, el testimonio Sí, más fuerte, más desgarrador que pudiste recoger, el que te retumba todavía en la cabeza. Ay, bueno, hay... con unos amigos, de sus papás, amigos del camino, y se reencontró con sus papás, y recuerdo que me vino a buscar en medio del campamento Canamén Bridge, y me dijo, vino mi familia, y yo no creo que el trabajo que nosotros hagamos sea nada importante, pero te diría que por primera vez dije, bueno, si esta persona me está participando de esto, yo ya estoy hecha. Y era una criatura de 8 años. No. Y fui a encontrarme con el papá, y el papá se quebró en bueno, o sea, no nos imaginamos ni el 10%, por eso te traía a colación esa frase, y me dijo una frase terrible, era venezolano. Sí. Me dijo. Y, ¿te dijo qué, perdón? Sí, ahí se cortó. ¿Qué te dijo el señor? Y me dijo, y seguiremos migrando porque se nos están acabando los países, o porque se nos van acabando los países. Y me pareció muy doloroso que alguien sintiera que no hay lugar en el mundo para él, para el futuro de su familia. Me pareció muy terrible, y pensé, bueno, ¿qué estamos haciendo mal también en otros rincones de América Latina para que no sientan que hay lugar para que estén, que no tienen que someterse a ese camino de deshumanización, y que son bienvenidos con sus sueños de construir un futuro posible, ¿no? Yo soy de la Argentina, y la verdad es que a mí me llena... digamos, me llena de orgullo, ¿no? Ver la diáspora venezolana, por ejemplo, aquí en la Argentina, haciendo de mi país un lugar mejor sin dudas, porque traen sus ganas de, como dicen ustedes, de echarle bola, de construir un futuro. Así que es muy doloroso escuchar que alguien siente que no tiene lugar en el mundo. Probablemente es desde ese lugar que muchas de estas personas están tomando esta decisión, que pido a quien nos esté escuchando que no la tomen, que trampa, que no lo hagan, que los testimonios desde qué lugar y desde qué dolor muchas de... Sí. Ay, se nos cortó. Carolina, ¿estás allí? Sí, yo te escucho perfecto. Sí, quisiera que volvieras... Yo te escucho perfecta. Ya tenemos que cerrar, Carolina, pero quisiera que cerraras con ese mensaje que estás diciendo justo al final. Les pido a quienes nos oigan que, por favor... No, que les pido que no a quien lo esté considerando, yo no soy quien para darle consejos de vida a nadie, ¿no? Sí. Pero los testimonios que recogí para mí hablan por sí solos, que recogimos tanto nuestro equipo como otros equipos periodísticos hablan por sí solos. Es el infierno en la tierra, es profundamente deshumanizante, nadie tiene que pasar por eso. No, por favor, no, tienen mucho para perder, no valoren esa vida que es lo más así, y
a eso, porque no lo vale y porque mucho de lo que van a escuchar es un engaño, ¿no? Y es una ruta en la tierra según las palabras de los propios migrantes, ¿no? Así es. Carolina, te agradezco muchísimo tu testimonio, que nos hayas narrado todo lo que viste, lo que viviste, lo que escuchaste en la selva del Darién, en el infierno del Darién. Tu trabajo lo podemos ver, si lo quieren ver, porque yo siempre digo que una imagen y el testimonio de quienes estuvieron allí valen más que lo que uno pueda contarles acá. Está en YouTube, lo pueden encontrar allí. Pues todo el trabajo que hizo Carolina con Todo Noticias Argentina. Mil gracias de verdad por haber aceptado esta llamada, es muy valioso para nosotros. Acá desde esta pequeña ventanita que tenemos acá en el programa, siempre hago el mismo llamado que tú, y eso que no he tenido la oportunidad de ir al Darién, me gustaría hacer ese trabajo de campo, con todo lo doloroso que es y lo terrible que es. A mí me encantaría ir allá para poder contarlo en primera persona, pero desde acá busco justamente estos testimonios para que quien conozca a alguien que esté evaluando la posibilidad de hacerlo, entienda que estas mentiras que les cuentan, de que van a pasar sin tener que recorrer la selva, de que van a llegar a Estados Unidos como en un abrir y cerrar de ojos, son mentiras, y que es un horror lo que van a vivir allí, y que todos los que lo pasan dicen, por favor, no vengan, por algo lo dicen. Gracias, Carolina. Absolutamente. Gracias a vos, beso enorme. Beso enorme, a ti.